Después del debate viene la guerra, con o sin acuerdo por la civilidad, viene una guerra en cuanto a las campañas y tal cual se está dando. Sí vemos que ya todas las encuestas, no hay una sola encuesta que ponga a López Obrador o a Calderón 2 o 3 puntos arriba, ya sea en algunas todavía aparece arriba Felipe Calderón, pues vamos al recrudecimiento. Se van a pelear voto por voto y, como decía Víctor, no tienen reparo ninguno en utilizar la artillería que tengan que utilizar. Se van a pelear más bien spot a spot. Correcto. Voto por voto. Más bien, a través de spot a spot, se van a pelear voto por voto y van a disparar lo que tengan que disparar. No hay escrúpulos ni mesura en ninguna. Vamos a hablar ahorita de las dos campañas que están peleando la presidencia de la República. Lo hemos visto. Unos están, pero excitados, porque finalmente sacaron su mortero, le dispararon el mortero del cuñado y causó efecto y están excitados, los ves en los medios. Y los otros que habían hecho lo mismo, más o menos en abril y en mayo, les pusieron una venda y están tirando palos de ciego sin importarles, ya no saben dónde está la piñata, donde peguen, le van a dar con todo. Es muy preocupante. Hay quien dice, Joaquín, que el PRD aprendió del PAN cómo hacer campañas en medios. Yo creo que ya lo sabía. Lo que pasa es que ahí fue el cambio fundamental de la estrategia, no de la táctica, de la estrategia de López Obrador. Su no a la televisión, su no a los spots. Está ganando con los spots y ganó con la televisión. El postdebate, como tenemos claro todos, anuló el debate. El debate no existió. Del debate solo nos acordamos de lo que se manejó y cómo se ganó el postdebate. El caso del cuñado. ¿Y dónde lo ganaron? En la televisión. ¿Dónde lo ganaron? En los spots. ¿Dónde estuvieron a punto de perderlo? Con el montaje innecesario, absurdo, estúpido del diablito con las 3 cajas. No era necesario. Ahí corrieron el riesgo de que abrieran las cajas y mira, trae 3 sobres y 3 discos. Vamos, era innecesario eso. El riesgo de estos momentos es no saberse bajar a tiempo de una gran ofensiva. Porque cuando no te bajas a tiempo de la ola te arrastra. Pero están excitados, Joaquín. Están excitados todos. Hablas con ellos en radio, PAN, los ves. Y en el PAN pero los perredistas dicen, al fin pegamos, al fin pero lo logramos. La experiencia de campañas muestra que al final, en los últimos días, siempre tratan de presentar una cara ya mucho más amable. Yo creo que ya no. Pero retomando, a mí me gusta la frase que decías. Yo efectivamente creo que hace unas semanas hablábamos de la campaña fuerte del PAN con su llamada campaña de contraste y el PRD que no entraba en spots, no entraba a la televisión, no aceptaban entrevistas, no querían correr riesgos. Yo sí creo que el PAN les enseñó cómo hacer campaña a los del PRD. Y aquí, retomando algo que decíamos antes de entrar al aire, habría que separar dos cosas. Por una parte, en el nivel de la política y el ámbito político, la eficacia de las campañas sucias, por lo menos en las encuestas. Así fue como Felipe Calderón logró subir en las encuestas y ponérsele cercano, digamos, a emparejársele a Andrés Manuel, y Andrés Manuel está mostrando que una campaña sucia está logrando lo mismo. A nivel ético, a mí me parece una vergüenza, porque mentir paga. Porque exagerar paga, porque manipular paga. Engañar paga, porque además, y lo digo por los anuncios tanto del PAN al principio como los del PRD ahora, es agarrar un granito, hacerlo inmenso y paga. Y eso es una tristeza, pero eso nos debe entristecer a todos. Bueno, tampoco, pero no nos debe sorprender porque la política siempre ha sido así. Ese es la naturaleza. Oigan, pero ese es el punto, nada más como un paréntesis. Decían, es la escuela del PAN la que ha llevado al PRD a reaccionar así. Yo creo que esto es así como, si nos ponemos en el plan más triste, es lo que siempre hizo el PRI cuando era la aplanadora para acabar con los adversarios. Pues se usaban estas cosas, que ahora lo más grave es que parece que estamos regresando a los 70s, a los 80s, nada más que ahora con representación en todos los partidos con los mismos métodos. Si me permites y con mucho mayor presencia en medios. Sí, abundar en esto, no nos podemos olvidar de aquella escena cuando aparecieron 2 hijos del general Cárdenas que llegaron a un noticiero y el conductor les dijo, ¿y qué haciendo por aquí? Pues que somos los hijos naturales del general. Eso, sí. A eso no hemos llegado ahora, debo decirlo, A ese nivel de ruindad no hemos llegado. Bueno, porque no han aparecido los hermanos bastardos, Carlos María. Leopoldo, yo creo que no, ciertamente, como dice Joaquín, no nos debe asombrar
que esto esté a nivel del Río de los Remedios, que yo no sé si la audiencia sepa, pero es un río tan pestilente que 2 kilómetros antes de llegar te das cuenta de que estás a punto de ese lugar, en el norte de la Ciudad de México. No es gratuito que en los sondeos de opinión sobre la confianza de la sociedad en determinados desempeños, los políticos estén por debajo de los policías corruptos. Es decir, creo que esto agarró su verdadero nivel. ¿Cuál es el nivel? Pues el de una guerra que, como todas, se vale de todo. Y aquí, los niños bien portados que vimos en el debate, recordarán que la semana pasada, cuando menos yo dije, parece que se hubieran bañado y presentado para sorprender incautos, ¿no? No son así. El gusto, la ambición, la lucha por el poder, más que la convicción de que son muy buenos prospectos de redentores, los unifica. Fueron a las letrinas, metieron las cubetas y la están arrojando, pero no solo sobre ellos. En este arranque, ¿cómo se llama la aceleración final de la carrera? Sprint. You know. El sprint final. A punto de las elecciones, es que mi fuerte es el de Loreto y el de Guadalupe. A punto de las elecciones, estos cuates se revelan pues como lo que son. Estos cuates, no me refiero solo a los candidatos, me refiero a sus sparrings. Los asesoran también personas que se han cultivado en los a ver, muy bien. Dice Marín, no hay que asustarnos. No. Perfecto, no hay que asustarnos, es la naturaleza de las campañas de la película. Yo dejo una pregunta. Sí, yo dije sorprender. ¿Quién se hace cargo del tiradero que va a quedar el 3 de julio? ¿Quién va a recoger todo eso? Bueno, yo creo que eso merece una discusión especial. En el tercer bloque, ¿por qué no regresamos? Yo no veo preocupado a nadie. Pero a ver, déjame que aborde. En contrapartida tienes aquí el acuerdo. ¿Cómo encaja el acuerdo en todo esto? Bueno, yo que disentí de la mayoría de ustedes sobre que si era bueno o no firmar el acuerdo, a mí me parece que el acuerdo, nuevamente, llevar a unos señores a firmar que van a obedecer la ley y que supuestamente van a mostrar con eso una buena voluntad, el día de ayer, si vemos la crónica de lo que fue la firma del acuerdo, lo que fue simplemente, sí firmamos, pero tú, ¿qué es eso? Entonces, realmente, bueno, se vieron obligados a firmarlo, un partido decidió no estar ahí, yo espero que no tenga ninguna consecuencia, yo creo que las leyes y las estructuras institucionales en el país son suficientes, yo confío en el IFE, en el TRIFE, no me parece necesario ningún acuerdo, pero a mí me parece que es simplemente un capítulo ahí olvidado en medio de una guerra. Y quisiera nada más retomar un punto, es verdad que así es la lucha política, simplemente ¿qué grado de mentira estamos dispuestos a aceptar? ¿Qué grado de mentira puede tener efecto en las campañas? Y ahí yo creo que entre más se sofistica una sociedad a nivel político, pues no puedes hacer mentiras tan burdas. Lo de ayer, perdón, del PAN, a mí me parece una vergüenza. ¿Te refieres a las acusaciones de lavado de dinero? Salir con un papel blanco. De César Nava. Sí, de César Nava, Germán Martínez. Salen con un papel blanco ahí escrito con unas palabras y firmado por gente que dice unas iniciales, CSB. Es Claudia Sheinbaum. ¿Qué es eso? Y además salen lo de y dicen Joaquín en radio. Lo de Joaquín. Lo del título del peje que denuncia Germán Martínez. Mi pregunta es nada más, el nivel, es cierto, así es una campaña política. El tema aquí es que están agarrando unas cosas. Lo que pasó con Joaquín, efectivamente, de acusar de que si tenía el título o no, y entonces son quién sabe cuánto tiempo en eso. La acusación ayer del PAN, que a mí me parece una vergüenza hacer una conferencia de prensa y decir lavado de dinero, financiamiento ilícito de la campaña, porque me llegó un papel blanco que te pudo haber llegado a ti, a mí y a cualquiera, y no nos habríamos atrevido a utilizarlo en un medio de comunicación. A ver, déjame para tratar de cerrar con lo del acuerdo. ¿Cómo ves lo del acuerdo? ¿Útil, no útil, irrelevante? Bueno, ya incluso peligroso. A estas alturas a mí me parece un poco inútil, porque además estamos pidiéndole a los partidos que cumplan con lo que tienen que hacer, pero es más bien como oficializar a la familia disfuncional. A mí me parece que es ese acuerdo. Es decir, el papá le pega a la mamá le pega a la niña le pega al niño, el niño es drogadicto, y entonces nada más hay que reconocer, sí soy el papá, sí soy la mamá, sí soy el niño, sí soy la niña, sí soy el gato, y sigue la bronca. Lamentablemente dices, sí, que como formato, dices, bueno,
tienen la voluntad de ir a firmar un acuerdo de gobernabilidad, pero acabando. E incluso en los discursos de la firma seguían escupiéndose en la cara. A ver, Joaquín. Yo lo veo de otro modo. Yo entiendo lo que dices, Denise. Yo estoy de acuerdo. No hace falta un pacto para respetar la ley, pues es una obligación. Claro. Pero en este punto de crispación, y estamos hablando de campañas y de políticas, yo creo que cualquier señal de una voluntad política de llegar a un 2 de julio por la noche en un marco de civilidad y de reconocimiento de triunfos y derrotas, yo creo que es mejor llegar con este acuerdo que llegar sin ese acuerdo. Ok. Carlos Marín. Creo que lo del acuerdo... Estamos de regreso en tercer grado. Existen en el país varios focos rojos que no se han logrado solucionar. Veamos. Miércoles 14 de junio, Oaxaca. Policías estatales intentan desalojar a maestros que se mantienen en plantón desde hace 3 semanas demandando mejoras salariales. Los uniformados se abren paso con gases lacrimógenos y toman el centro histórico de esa ciudad, donde el magisterio instaló su campamento. Luego de varios choques, los maestros se reagrupan y recuperan el zócalo de la ciudad. El gobierno federal niega que el enfrentamiento ponga en riesgo el proceso electoral. No, en lo más mínimo. Jueves 8 de junio, Sonora. Luego de 77 días de paro, Grupo México cierra la mina La Caridad, ubicada en Nacosari. La empresa informa que la decisión se tomó luego del paro ilegal que mantienen trabajadores en apoyo a su ex líder Napoleón Gómez Urrutia. Sindicatos confirman una huelga nacional para el próximo 28 de junio para exigir el reconocimiento del propio Gómez Urrutia como dirigente minero. Es una huelga nacional y sería lo que dure la huelga. Ya la huelga, esa ya no tiene hora, esa no hay hora, esa ya es continua. No, el día 28 es la huelga. Miércoles 14 de junio, Estado de México. La Procuraduría Estatal informa que ejercitará acción penal contra 23 policías por excederse en el operativo efectuado a principios de mayo en San Salvador Atenco. Los integrantes de las fuerzas públicas son probables responsables del delito de abuso de autoridad. Las investigaciones exculpan al comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo. El EZLN insiste en que deben ser liberados todos los detenidos y advierte sobre movilizaciones el día de la elección. Exigen paz y tranquilidad, pero no tendrán ni la una ni la otra. No, si no hay libertad y justicia para Atenco. ¿Se pueden encauzar institucionalmente estos conflictos? ¿Le tocará al próximo gobierno enfrentarlos? Joaquín López Dóriga, ¿cómo ves estos conflictos? ¿Crees que permanecerán ahí hasta las elecciones e incluso después? Yo, en lugar de ver hacia adelante, hacer un pronóstico de cuánto durarán, yo quiero ratificar lo que expresé en este espacio hace mucho tiempo. La incapacidad de este gobierno, la incompetencia de este gobierno para enfrentar y manejar las crisis. Pasta de conchos, ahí sigue el problema de pasta de conchos. Sicarcha, ahí sigue el problema de Sicarcha. Atenco, está operando mejor el gobierno del Estado de México que el gobierno federal. El caso de los maestros de Oaxaca está en la 4ª semana. Y unos echan la culpa a otros y nadie interviene. Los problemas no se van a resolver, como tampoco se generan por generación espontánea, valga la redundancia. Entonces es la incompetencia de un gobierno para enfrentar y resolver los problemas. Ahí están. ¿Cuál se puede sumar? El que quiera. ¿Cuánto puede durar? Lo que sea. ¿Por qué? Porque nadie está operando su solución. ¿Y qué tan grave ves que son estos problemas de cara a las elecciones? Me parecen muy graves los problemas porque, primero, estamos hablando de obreros, estamos hablando de 2 sindicatos que son claves. Por una parte, los mineros, con toda su carga histórica y peso real. Y por el otro lado, los maestros, su número, su influencia, su capacidad de sumar a otras organizaciones y de hacer de un conflicto local, entre comillas, Oaxaca, un conflicto nacional. Sí, bueno, es el caldo de larvas en el que se está cocinando el próximo presidente. Yo pienso que hay un tramado real de carácter político con miras a las elecciones. Lo mismo en el caso de los mineros que en el caso de
del magisterio, que es la parte disidente de la Coordinadora Nacional, y ni se diga con la contracampaña de Marcos, que me llamó la atención verlo de nuevo en las imágenes ahí en Tlatelolco. Y dice uno, bueno, pues, ¿por qué no mejor cuando menos va a enjuagar su pasamontañas? Está sirviendo de contexto muy premeditado. Sabemos que los enfrentamientos de Atenco ocurrieron 17 días después de un desalojo de floristas, en algo que yo no creo que llegue a cancelar la posibilidad de las elecciones, pero sí a poner en severos aprietos a distintas zonas del país. Y viene la huelga de la UNET una vez y más de otros sindicatos el 28 de este mes. Todo está listo como para que en ese caldo de larvas se cocine el próximo presidente. Denise. Yo creo que, desde luego, retomando lo que dice Joaquín, que el gobierno demuestra su incapacidad para resolverlo, yo creo que en este caso es una falta de acción voluntaria por parte del gobierno, que no quiere mover nada, que está dejando que todo esto se quede ahí para justamente tratar de llegar a la elección sin que estalle. Yo creo que es una apuesta delicada. Creo que en el tema de Oaxaca, tanto las dos partes están muy radicalizadas, la del gobernador y quienes lo apoyan, y la de los maestros. Creo que ninguno de los dos se va a quedar aguantándose. La prueba es lo que ocurrió hoy. La idea de dejarlos que se desgasten para llegar a la elección no está funcionando. Yo creo que todos estos conflictos en realidad están ahí como abandonados, tratando de que pase desapercibido hasta el día de la elección. No creo por parte del gobierno, ¿te refieres? Sí, por parte del gobierno. No creo que vaya a ocurrir así. Yo creo que van a aprovechar la última semana antes de la elección para subir la presión muy fuerte y exigir que les hagan caso. O tal vez montarse en un posible conflicto postelectoral, ¿no? Tal vez, aunque yo creo que va a ser antes. Ha sido una cosa que incluso Marcos ha prácticamente articulado desde el 94, ¿no? Aunque yo creo que va a ser antes. Yo creo que el grupo, por ejemplo, de Oaxaca ya está presionando antes, ellos además con la voluntad ya clara de que quieren que caiga el gobernador de Oaxaca, y al gobernador de Oaxaca seguramente alguien lo está deteniendo, diciéndole no te me aloques. Hoy se alocó, no te me aloques. Está la revelación que hace Eduardo Burs, que él iba a desalojar la mina. Lo dijo. Y que el gobernador de Sonora y que el gobierno federal dijo, tú no te metes. No te metes ahorita. Vamos a ver cómo arreglamos esto. ¿Cómo arreglaron esto? Pues que tiene más de 80 días en paro. Fíjate nada más en qué hielo nos estamos moviendo, ¿no? Porque estamos entre la idiotez y la perversión. Si es cierto que hay un caldo de cultivo donde todo esto se puede tornar muy peligroso, es ver si no hubo operación, no hay tamaños, ni miras, ni experiencia, ni intelecto para manejar las cosas, o a propósito crear un estado, un lugar de porquería donde la gente sienta miedo, donde la gente se arrugue para salir, donde la gente no quiera ir a las urnas, donde la gente esté aterrorizada, esté apanicada o esté enojada. Porque lo más grave de todo esto es que si fue creado por la idiotez, por las manos torpes de alguien o con la perversión de alguien muy peligroso, lo que sí es de observar es, ¿de veras tendrán el control, la sapiencia o los instrumentos para parar esto? Pero, Víctor, ¿tendrán chance de pararlo? Porque están echando a andar cosas. A cualquiera de los dos bandos. A cualquiera de los dos bandos. ¿Parar o resolver? Parar o resolver. Y entonces ya nos quedamos otra vez, dijera mi abuela, con el Jesús en la boca, ¿no? Ciro. Bueno, yo creo que lo que están demostrando toda esta gran crisis de movimientos sociales es la ausencia absoluta de una, vamos a llamarla así, de una política de Estado para enfrentar los conflictos. Porque el conflicto de los mineros, otra vez dando tumbos. Y una cosa es Sonora, otra cosa es Michoacán. Atenco, lo vimos, vino la respuesta rapidísima. Y lo vimos también brutal por parte de la policía. Entonces tenemos una policía actúa y es ineficaz, es derrotada y solo complica más el problema. Otra policía actúa, tiene un éxito en su operativo,
pero las consecuencias políticas son muy graves. Vemos Oaxaca, otro modelo. Oaxaca, dejas correr el conflicto, ¿cuántos días 24. fueron? 24 días y al día 25 sacas a la fuerza y se dan otra vez los enfrentamientos y ya el jueves, viernes, sábado nos estaremos enterando qué fue lo que pasó ahí, si hubo excesos, no hubo excesos y el éxito de esta operación. Cada quien actúa por su cuenta, cada quien actúa de la manera en la que se le va ocurriendo según sus circunstancias. ¿Cuál es la, o cuál cómo es la le política? conviene? Yo pregunto aquí, ¿hay algo parecido a una política de Estado para enfrentar los conflictos? No la hay, cada quien por su santo. En abono de lo que dice Ciro, bueno, desde luego hay una ausencia de liderazgo nacional y hay una condición muy ínfima de visión, no solamente en la presidencia de la República, sino en buena parte de los actores políticos, entre los que pondría yo a los gobernadores, a los candidatos. No hay manera de contemplar, de enfrentar estos problemas con una visión de Estado, como bien dice Ciro, por la enanez y la mezquindad. Cada quien está en lo suyo. Están en sus propios botines ya obtenidos o en el que obtendrán. ¿Qué dice no Carlos? tienen. ¿Pero qué dice Gobernación frente a esto? Olvídate de la mezquindad de los otros. ¿Cuál es la política de la Secretaría de Gobernación? De la Secretaría de Seguridad Pública. Permíteme, Federal. por lo pronto, no moverle para es? llegar al 2 de No julio. moverle, pero por supuesto. El problema Es que yo ¿Qué les difiero, parece? Yo difiero de esto, yo difiero de esto. Vuelven de no nuevo moverle. a la vieja ¿Y por qué si le han táctica movido? de ¿Por no qué le dejarme movieron en hablar. México? ¿Por qué le movieron? Ya conozco esa. Carlos, pero A ver, Carlos. ahorita nos respondes. No. ¿Ya no? ¿Cómo no respondo? ¿Qué no respondo? Te digo, ¿por qué Ahorita gobernación? tú dices ¿Por qué el mezquindad. gobierno no Yo se te digo, mete? no es por Pues mezquindad, es por porque van a puritito poner- miedo, ¿Y por qué por si se metieron en ineptitud. Atenco? ¿Y por qué si se metieron a en ver, Lázaro Cárdenas? Porque estamos ¿Y por qué si se a metieron unos hoy en cuantos Oaxaca? días de la elección. Bueno, Ciro. Lázaro Cárdenas fue hace muchos No días pueden de la estar elección. dejando que sucedan las cosas Bueno, para crear ese ambiente. Recuerden, Salinas dejó estallar la guerrilla en Chiapas a sabiendas 6 meses antes de que ahí se estaba cultivando. Podría ser lo mismo que pasara, que dejaran que No, pasen las cosas. hombre, bueno, A ver, Carlos, ¿ustedes creen que la vida es fácil? A ver, Denise y luego Joaquín. Bien. ¿Me permites, Marín? Gracias. Puedes hablar. Gracias, te lo agradezco. Yo lo único que creo, bueno, lo que me parece más preocupante de todos estos conflictos, ahorita hablar de la ineficacia del gobierno y su incapacidad para resolver estos temas es como un viejo tema. Sí. Lo hemos hablado Ese sobre, sí es viejo ese es un tema. viejo tema. Un viejo, pero Perdón. cotidiano. Entonces, ¿cuál es lo Perdón, nuevo? Y hoy lo un volvimos a segundo. ver. Sí. Sí. Cuando digo viejo no quiere decir que no se repita, simplemente es un tema. Ahora, a mí lo que me parece importante es qué va a ocurrir si todo esto estalla o los actores juegan a apostarle alto en la última semana previa a la elección. Y ahí concuerdo con Víctor, estamos en plenas elecciones con una campaña muy agresiva, muy álgida, y nos podemos encontrar con una última semana en donde los maestros digan, es nuestra última oportunidad, vamos a ponerle Ahora es con todo, cuando. es nuestra última oportunidad de los mineros. No ha habido respuesta de parte de la Secretaría del Es que a lo Trabajo. mejor, perdón, pero es que yo y insisto, a eso lo mejor puede la última generar un oportunidad ambiente viene después horrible. de las elecciones, Bueno, ¿no? Ojalá, Porque pero hay si quien- la hay- ven antes. es decir, Ojalá. en ese Ojalá. periodo de transición es donde tienen su mayor fuerza Sí, y van pero a querer ¿y si es antes? canjear sus fichas en ese momento, ¿no? El tema es que puede ser antes, y ahí sí es preocupante Ah. que todo esto pueda llevar a No, un hombre, ambiente pero- muy desagradable la semana previa a la elección. Pero mira, si el gobierno ha sido incompetente, los candidatos han sido unos cobardes. Sí. ¿Por Ni qué? una vez Bueno, Joaquín, se han referido pero a también es que están en están campañas, Sí, Joaquín. Por Están eso. en campañas. Van a lo suyo. Para los candidatos Pero- no les corresponde resolver esos problemas. No, pero no hablo de Posicionarse. resolver, no hablo yo de resolver, no, por supuesto que Dar no. su punto de vista. Posicionarse Claro. ante un conflicto grave, el conflicto grave de los mineros, El otro. conflicto grave Sí, de de Atenco. Atenco, el conflicto grave de los maestros. Pero están ocupados Sí. con el lodo, Joaquín. Ven, pero ninguno, pero no Sí, es porque tiene estén razón. ocupados, se están entreteniendo con el lodo, no le quieren entrar a fijar su posición ninguno de los candidatos a ninguno de los problemas. Bueno, déjame hacer Es una verdad. pregunta que es de respuesta difícil. ¿A quién beneficia todos estos conflictos? No sé a quién beneficia, pero sí sé que perjudica a todos, porque pone en riesgo proceso, ¿sí? Y pone en riesgo algo que algunos decían que era cursi y anticuado, que se llama la paz social. Es un riesgo que este país no tiene por qué correr. Lo que estamos viendo por el abandono en el manejo de estos problemas, creyendo que
se lo van a dejar a ver si se resuelve solo, como si alguna vez algún problema de esto se hubiera resuelto solo. Cuando se sueltan, solo se agravan. Ciro. Estoy de acuerdo y también habría dos cosas ahí. La primera, nos pinta un poco lo que puede ser el gobierno de Calderón, de Madrazo, de López Obrador frente a estos grandes problemas nacionales. Yo coincido, ha habido un miedo, una cobardía, decía Joaquín, a simplemente fijar una posición. Felipe Calderón, que ha dicho que él habla de frente, que no le saca la vuelta a los problemas, ¿cuál es su propuesta en el caso de los mineros? López Obrador, que habla por los pobres y las causas sociales, ¿cuál es su posición frente a lo que ocurrió en Atenco o lo que está pasando en Oaxaca? Segundo, sea lo que sea, y sé que no les creemos mucho, pero los sindicatos están diciendo, nos vamos a una huelga el 28. Una vez el más. Último miércoles. Una vez más. Es la séptima vez. En una de pero esas, es a 4 días, la fecha no es gratuita. En una de esas ¿Qué algo va a ser hace. gratuita? En una de esas algo hace. Y sea lo que sea, los maestros de Oaxaca, y ya lo vimos hoy, están diciendo, estamos por cancelar, por bloquear las elecciones en Oaxaca. Déjame cerrar con una última ronda. ¿Cuál de estos tres conflictos crees que sea el más grave, el de más difícil solución, el que presente mayores riesgos? El de más difícil solución me parece que es el de los mineros, porque tiene que ver con todo el tema del sindicalismo. El más candente me parece que es el de los maestros de Oaxaca. Víctor Trujillo. Mineros y maestros también. Mineros y maestros. Sí, porque además podrían surgir cosas como lo que hemos visto en Oaxaca o en Coahuila o en Michoacán, podrían salir uno cada 2 días en diferentes estados, orquestados u operados o espontáneos. O sea, podrían salir con las 3 posibilidades. Joaquín López Dóriga. Sin duda los maestros, por la capacidad de organización, por el número, por lo que representan, porque no hay una mina en cada ciudad y si hay muchas escuelas en cada ciudad, por el conflicto interno entre el mismo sindicato y su relación, un sector con el PRI, otro sector con el PRD. Para mí, sin duda, los maestros, su capacidad de influencia y de movilización. Veo que lo de Atenco ya no está tan alto en la agenda de riesgos. ¿Tú cómo ves? No, desde luego ha pasado frente al problema de los sindicatos, en este caso de la CENTE, que es una fracción del Sindicato Nacional de Maestros, de los mineros, y bueno, pues el sindicalismo todo, que a través de los llamados independientes, el 28 paran el país. Y si me permite, nada más le puedo agregar una cosa que me viene a la cabeza con lo que acaba de decir Carlos Marín. Es tan fuerte el movimiento de los mineros y sobre todo el de los maestros que Marcos no se ha podido montar en él. Él sigue todavía manejando lo de Atenco. Ciro Gómez Leiva. Yo no haría esa discriminación. Los conflictos, cuando son maestros, cuando son mineros, cuando son movimientos sociales. Lo platicaba con Víctor antes de entrar al programa. A lo mejor mañana estamos hablando de los atuneros de Baja California, que ni los conocemos. Mientras sea laboral, y pasado es muy mañana importante. Estamos hablando de los algodoneros de Sonora, quién sabe. Por eso, yo creo pero que serían cuando laborales. estallan, cuando explotan, los movimientos son tan intensos, tan graves y tan peligrosos. A ver, 10 segundos, Denise. Nada más. Efectivamente, el más difícil por la capacidad de movilización son los maestros, pero lo de Atenco es de otra naturaleza. Lo de Atenco es mucho más lento, va a golpear al Estado mexicano de una manera distinta, lo hemos visto con Amnistía Internacional, con otras cosas. Es decir, lo que hoy dijo Abel Villicaña y que solo se vayan a castigar a 10, a 23, no tiene un impacto en una movilización que pudiera perturbar la elección, pero va a tener consecuencias sobre la visión de los Bueno, con ese comentario cerramos este bloque y regresamos con el entorno político que va a heredar el próximo presidente de la República. Sin olvidar a los cerveceros del mundo. Nextel. Hablemos de negocios. Continuamos. En un momentito comenzamos. No se me desespere, ¿ok? Doctor, no me lo va a creer. ¿Y ahora qué, Marilena? No llegó el suero. ¿Otra vez? La mayoría de nuestras clínicas carecen de medicina. Luis, échanos una manita, ¿no? Los candidatos de la Alianza vamos a apoyar a Roberto Madrazo para que siempre tengas medicinas cuando las necesites. Es lo justo. Mándame a comprarlo, por favor, Marilena. Con la Alianza por México, te va a ir muy bien. Nextel llegó a Ciudad Victoria y Tampico.
la red de negocios más exitosa de América. Lleva la comunicación inmediata a la gente que produce. Nextel sigue creciendo para que tu negocio crezca con nosotros. Ya puedo hacer negocios con Ciudad Victoria y Tampico con solo apretar un botón. Nextel, hablemos de negocios. Porque tenemos paisajes inexplicables. Televisa. En esos momentos que sientes que te duele, arde o te quema, ¡aliviate! Yo te cuido. Toma Melox o mastica Melox. Porque a veces no es tan fácil tener una opinión. Milenio Diario abre el debate. Nextel, hablemos de negocios. Regresamos. Estamos de regreso en tercer grado. Enfoquemos ahora las baterías a ver cuál será el entorno político que le espera al próximo presidente. Este es el otro espacio en disputa en estas elecciones. Distintas encuestas señalan que el Congreso por venir tendrá una composición dividida. Y los candidatos lo advertían. Así lo dijeron desde hace 4 meses en el programa Diálogos por México. Si el 3 de julio yo no tengo mayoría en el Congreso de la Unión con el PAN y con mis aliados electorales, yo desde ese día estaré construyendo un programa de gobierno que ya no será del PAN o de Felipe Calderón, sino será un programa que yo negocie con legisladores o con partidos políticos. Hay que tener mayorías aunque no sean del mismo partido del presidente y se pueden hacer cuando hay un proyecto. Lo que hay que conformar es un proyecto que compartamos los diversos partidos políticos para que podamos hacer mayoría. Este movimiento ciudadano, amplio, plural, tiene que llevar a que se pueda concertar un pacto. Necesitamos un pacto nuevo, desde luego con el impulso ciudadano. Necesitamos ponernos de acuerdo todos los representantes de los mexicanos. Ante la polarización política, los focos rojos y la advertencia de un Congreso dividido, ¿cómo gobernar? Denise Merker, ¿cómo gobernar? Me parece una pregunta importante, pero creo que en este momento y a 3 semanas de las elecciones es prácticamente imposible responderla por una razón. Creo que el día 3, el día después de las elecciones, la forma en que las simpatías y la forma en que se reorganizará una serie de equilibrios políticos va a cambiar de tal manera que cualquier cosa que digamos en este momento es realmente ya una especulación sin mucho fundamento, y te lo voy a decir por qué. Imaginemos que gana Andrés Manuel López Obrador con una ventaja, digamos, de 5 puntos. La gran pregunta en realidad el día siguiente es ¿y qué va a pasar con el PRI? Y entonces es muy difícil decirlo ahora. ¿Qué va a pasar con el PRI de Roberto Madrazo? Roberto Madrazo ya no va a estar ahí. ¿Va a ser quién? Beatriz Paredes. Y si no es ella, ¿qué tipo de PRI va a ser? Y entonces ¿con quién pueden gobernar? Todas esas preguntas que nos la vamos a estar haciendo, creo que el momento para realmente reflexionarlas y pensarlas va a tener que ser entonces. Lo único que queda claro a partir de lo que sabemos es que esta elección nadie la va a ganar por más de 40 puntos, al menos así se ve. Esto significa que va a ser un país que está con una división muy fuerte y que lo único que sabemos es que va a tener que llegar a acuerdos con los otros partidos. ¿Con quién lo va a poder hacer? No sabemos. Pero yo creo que sabemos más, ¿no, Denise? Sabemos, por ejemplo, que la sociedad está profundamente dividida. Por ejemplo. Que los partidos están profundamente también divididos, que al interior y entre ellos que hay una efervescencia social muy fuerte, que no habrá mayoría en el Congreso. Presenta un reto para quien quiera que sea el próximo presidente. Pero creo que el ambiente que va a determinar la posibilidad de los acuerdos y de las coaliciones se va a empezar a conformar a partir del día después de la elección. A ver, Carlos Marín. Yo creo que sí es previsible que no se podrá gobernar, llegue quien llegue. Es decir, lo que habrá que no podrá gobernar. Más fuerte, por favor. Si pudiera yo terminar, porque si ya se pusieron de nuevo. No te oye. No te oímos. Digo que no va a poder gobernar, gane quien gane.
¿Por qué? Porque se han corroído de tal manera los protagonistas de la pelea por el poder que no me imagino una conciliación de la que salga un buen gobierno. El que venga será un mal gobierno. No necesariamente. Lamentablemente tengo que decir esto, bueno, no necesariamente, pero yo creo que están todos los indicios de que no habrá posibilidad de una conciliación nacional, que no habría que decirle reconciliación porque no han estado conciliados desde hace muchos años. Y ha efervecido de tal manera la sociedad que lo único que nos queda es recordarle a quien llegue que para eso se le paga, para que gobierne y que haga un esfuerzo. Pero dudo que sea capaz de tener la visión de estadista que se requiere para articular una posibilidad de acuerdo y poder gobernar. Que serían acuerdos no solo entre partidos, sino con grupos importantes de la sociedad que también han tomado partido en esta contienda, ¿no? Nada más hay que tomar este dato solo como una muestra. Ayer el presidente de la Canacintra en Nuevo León dijo que de ganar Andrés Manuel López Obrador, lo primero que le piden es que se disculpe ante los de arriba, como dice Andrés Manuel, por haber dicho que no pagan impuestos. Y nadie lo siguió. ¿Y qué si no? Bueno, pero deja por favor terminar. ¿Y qué si no habrá un boicot al pago de impuestos? A ver, Ciro. No, yo espero que Carlos Marín esté equivocado. Yo también. Yo espero que quien gane pueda gobernar. ¿Hay alguien aquí que espera que Marín esté en lo correcto? No, yo deseo que no. Debí decir por qué. Porque yo no deseo que haya un mal gobierno. Este país no resistiría a otro mal gobierno. Y yo este no creo país que además resiste mucho más los indicadores que la mediocridad de sus políticos. Oye, eso está demostrado. Ahí está, yo creo que ahí está la clave, en lo que dice Joaquín. Y yo creo que... ¿Cómo no va a resistir? Y perdón que lo diga, pero sí creo en la magia de este país. Y creo que en muchas cosas somos el ombligo del planeta, en muchas cosas. A partir del 2 de julio, después del 2 de julio, lo que va a dejar algo, lo que va a dejar ganancia, van a ser los acuerdos. Y en ese momento se acaba la lucha en lodo, se acaba la lucha en gelatina y los y aquí en la esquina están regalando y viene el nuevo negocio que son los acuerdos. Yo no creo, y son los intereses y de pronto todo mundo va a empezar, desde luego, cada quien Víctor, jalando para su esquina. ¿Con quién va a hacer acuerdos Andrés Manuel López Obrador si pierde? Mira, yo nada más estoy pensando, por ejemplo, en que los gobernadores, los 19 del PRI, no están trabajando precisamente para Roberto Madrazo, sino para tener frentes en el Están trabajando para ellos. Se puede negociar ahí. Obrador, ¿con quién va a sacar? Con la profesora Gordillo, que tiene maestros en todos los partidos, por ejemplo. ¿Si pierde? También va a tener que negociar. ¿Si pierde? ¿Perdón? Es que si pierde, es que está diciendo si pierde. Si pierde López Obrador. Bueno, pero es que si gana Felipe Calderón, entonces más bien pensemos con quién va a hacer acuerdos. Y creo que lo que estaba diciendo es, yo lo veo de otro modo. Nada más si pierde Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón tiene la opción de hacer una serie de alianzas con los gobernadores del PRI del norte. Yo lo que no entiendo es por qué desde ahorita se puede decir que el próximo gobierno no va a poder gobernar. Porque sí pude. A mí me parece porque increíble. articulé palabras y las pude decir. Por eso, pero yo no veo ningún elemento, y si el elemento es la guerra del lodo, a mí me parece que eso no tiene Bueno, pero también tenemos una historia que ya va para 9 años de gobierno dividido. De gobierno dividido. Y de desgobierno. Y de desgobierno, sin embargo, tenemos también elementos que nos podrían conducir a pensar que pueden haber acuerdos. Yo lo veo de otro modo. México no tiene opción. Van a tener que empezar a acordar porque además México ya no tiene muchas salidas. Yo estoy de acuerdo, no es nada más decir A ver, hay que tener país para seguir haciendo grilla. Hay que recuperar el país. La necesidad de algo no garantiza políticamente que se alcance, sí está demostrado. Están por encima de los intereses de grupo, ¿no? Están por encima de los intereses de grupo. Yo lo veo que vamos a tener un resultado, independientemente del resultado electoral, estas campañas y el conflicto que originaron el presidente Fox y López Obrador con el tema de desafuero, ese encono, ese choque, esa pugna personal, que yo se lo reclamaré siempre, que le reclamaré, no que hayan chocado, sino que hayan bajado a la sociedad este enfrentamiento. Y en este clima de enfrentamiento... Al que se sumaron gustosamente los priistas también. Sí, todos. Sí. Vamos. Obrador. A un pleito de banqueta. Es que el punto no es que se va a llegar a un 2 de julio dividido, sino se va a llegar enfrentados, que es peor. Enfrentados, y yo quiero ver que gane quien gane, cómo va a operar. Si a través de la reconciliación o conciliación,
o a través de mantener la división. 1, 2. ¿Con quién van a negociar? Con el primero que tienen que negociar es con el presidente Fox. El que gane con el primero que tiene que negociar es con el presidente Fox, para ver cómo aprovechan esta ventana única de los 5 meses que va del 3 de julio al 30 de noviembre para tratar de construir alguno de los acuerdos que no se construyeron en 5 años y medio de gobierno de Fox. Esa para mí es la primera negociación. ¿Y esto del gobierno de coalición o del pacto social o de los acuerdos a los que se refería la nota que vimos, ves que sirven en ese sentido? Yo no creo en ello, no creo por el clima de enfrentamiento que hay y porque no veo a ninguno de los posibles ganadores con la capacidad unos o con la voluntad otros de hacer esta cirugía mayor social. 1 y 2, no veo cómo vayan a evitar o cómo puedan superar en el caso de que ganara López Obrador esta confrontación personal enfermiza que hay con Fox. Y por último, yo no creo en los gobiernos de unidad nacional, Está la historia para demostrarnos lo que ha sido el desastre. Pero lo que veo, Joaquín, claramente es que Carlos Marín y tú tienen una visión más pesimista, Denise y Víctor una mucho más optimista. ¿Tú dónde estás, Ciro Gómez Leiva? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Es que yo pensé que la de Joaquín era más bien optimista. Pues no, lo que traduce de Joaquín es la dificultad, casi imposibilidad de llegar a acuerdos dada la polarización. Yo comentaba la incapacidad que se aprecia hasta ahora de que surja un estadista que pueda construir. Yo decías al principio del programa que quién iba a recoger todo el tiradero que están dejando las campañas. Veo hoy una brutal irresponsabilidad de todos los candidatos por hacer un tiradero, por golpearse y casi por una obra del Espíritu Santo, por un arte de magia, creen que el 2 de julio les va a dar la legitimidad, la fuerza, etcétera, para que las cosas se recompongan y ellos puedan sacar acuerdos, gane quien gane. Yo no creo que esa vaya a ser la situación, pero tampoco yo coincido, no sé quién lo dijo, que este país es mucho más grande que yo lo dije política. Y me gusta que se vayan yendo por mi vereda. Yo no estoy tan de acuerdo con eso que comentaban tú y Denise, de que la sociedad está dividida. Las élites políticas, los señores de la política están divididas. Así lo dice. Electoralmente está dividida, pero que la sociedad mexicana está enfrentada. Sí está, Ciro, yo sí lo he demostrado muy bien. Incluso hay familias divididas. Ya no cabe la argumentación en ese tema, López Obrador sí o no. Cabe entre ellos solo la descalificación. No caben los argumentos. A ver, deja que Denise haga un comentario. Y yo ya no. Vas tú después. Primero Denise. Denise. Familiar, más por una cuestión política. A ver, yo nada más quiero decir, Ciro dice, yo no sé por qué milagro se van a recomponer las piezas después de este enfrentamiento. Lo que me cuesta trabajo es, estamos en la coyuntura de los golpes. Es muy difícil imaginarlos, pero yo creo que ese cemento es el poder. Cuando alguien gane, los intereses, que sí operan, se van a acomodar a la nueva realidad. Entonces hoy puede, en medio de la batalla, de esta batalla en donde además los participantes la han engrandecido al decir, está en juego no los 6 años, los próximos 30 años de México. Así lo han hecho los dos. Por supuesto que eso es lo que ellos dicen. Eso dice Madrazo. Eso dice Madrazo, eso dice Felipe, eso dice también el equipo de Andrés Manuel. Lo ven tan grande que también en esa medida es la violencia de la lucha. Yo creo que al día siguiente, el que salga presidente, obviamente se recogen esos pedazos por la magia del poder y de los intereses vienen de todos esos grupos Carlos que han empezado a decir cosas. El país sí es más grande que quien ocupe por 6 años la presidencia. Eso también está demostrado. Apenas ayer, por el programa de Joaquín, me enteré, entre otras informaciones, del enorme yacimiento petrolero que se va a explotar o se puede explotar en el Golfo de México. Gas, ¿no? Hay gobiernos que caen en medio, ocurrió en Italia, de asesinatos de jueces, de primeros ministros, de lo que sea, y los países ahí están. Eso es histórico y es verificable. Me parece Yugoslavia que no, ¿eh? Me parece. Con una base social, Yugoslavia nunca fue un país consolidado, sino ha sido por Joseph Broz Tito. Y Carlos, hasta antes era un conjunto de pequeños países, pero Croacia y pero acaba los demás. Acaba tu punto, por favor, para acabar el punto. Esto está como una parte del Juan Tenorio en que cuando están a punto de batirse precisamente don Juan y Tomás Mejía,
El convidado. Le dice, a propósito de doña Ana de Pantoja, imposible la habéis dejado para vos y para mí. Y es que ya uno de ellos se había ayuntado con la señora. Ah, ok. ¿Eso qué Bueno, los enconos, los escupitajos, las bocanadas de tufo y las cubetadas de excremento han hecho un tendido de imposibilidades para llegar a acuerdos. A ver, yo quiero ver precisamente. Déjame nada más un último comentario sobre este tema. Espero que no prendan el ventilador, ¿eh? Un último comentario sobre este tema. Víctor Trujillo, inmediatamente después, proyecciones de agenda periodística para la próxima semana. Yo quisiera platicarles algo de médico a palos, pero no es el programa, ¿no? No es el programa. Nos va a platicar como Patricia Mercado. Entonces, yo sostengo que estamos no hablando de políticos o estadistas, estamos hablando de mercachifles, ¿eh? Y digo que lo que sea negocio al siguiente día de las elecciones, lo van a hacer. Y toda esa pedacería de la que hablaba Ciro, se la van a comer si es necesario, ¿eh? Los mercachifles no hacen grandes negocios. Oye, si fuera tan son fácil... mercachifles. A ver, pero vamos a proyecciones periodísticas. Para la siguiente semana. Agenda, ¿qué es en la agenda? Qué bueno que lo tienes claro. Bueno, sí, perdón, me quedé ahorita con... golpizas en los spots, siguen las golpizas. Vamos a ver quién se cae primero o quién escupe sangre primero. Eso va, yo creo que viene. Se les va a hacer bolas todavía Oaxaca. Oaxaca va a continuar. Desgraciadamente ya veíamos las imágenes desde hoy en la mañana y esto va a seguir junto con los mineros y, como decía Ciro, con nuevos grupos que afloren y se planten. Denis Merker. Sí, yo creo que es Oaxaca, creo que es importante el efecto que las encuestas que estamos conociendo y que le dan una ventaja a Andrés Manuel López Obrador, el efecto que eso va a tener sobre las campañas, porque creo que todos van a van a recrudecer. Se van a recrudecer y todos van a tener que tomar una posición y una estrategia frente a las últimas 2 semanas de acuerdo a las encuestas de esta semana. Andrés Manuel López Obrador acaba de tomar la colina, la delantera en las encuestas. Viene la arremetida con todo de parte del equipo de Felipe Calderón y de la información que tengamos mañana, el viernes, de Oaxaca, creo que va a marcar la agenda y la discusión de la próxima semana. Carlos Marín. Más el fútbol, ¿eh? Más el fútbol. Bueno, claro. A eso regresamos ahorita. Carlos Marín. Voy con Ciro y paso para obviar tiempo en beneficio de Joaquín. Joaquín. Gracias, Marín. Finísima persona, ¿eh? Las campañas, pero señalando esto, hoy es 14, quedan ¿cuántos días de campaña? 16, 18 días de campaña. Perdón, para las elecciones 18 días, quedan 15 días de campaña, 2 semanas, pero quedan 3 días antes de que empiecen a tirar la última encuesta que se tiene que publicar a más tardar de este viernes en 8. Entonces, van a ser días de un fragor que nunca hemos visto, a menos que el PAN siga como aturdido después de la ofensiva del cuñado. Y en el caso de los maestros, me preocupa el tono de virulencia y de nuevo la incompetencia de manejar crisis. Ahora la del gobierno federal se suma a la del gobierno local de Oaxaca. Bueno, ahora vamos al fútbol. Vamos a proyecciones mundialistas.